Ok, bueno, pues nada, hola a todos. Como os han dicho Ricardo y Miguel, mi nombre es Antonio Soto y, bueno, peino canas ya, llevo unos cuantos años dedicado al mundo de la analítica de datos, eh, en el cual pues he tenido el placer de llevar casi tantos como esos 20 que pone ahí, trabajando eh, pues con gente como Miguel Egea, también con unos cuantos años con Rubén, o colaborando también con Ana, trabajando con Salva, es decir, que, bueno, pues que llevo 20 años aprendiendo de los mejores y, bueno, intentando cubrir muchas veces aspectos un poco raros y extraños, como puede ser este de la seguridad que vengo a contaros hoy aquí, ¿no? Vamos a ver un poco de Power BI y bastante de otras muchas cosas, de conceptos que creo que son importantes y que a veces no se le da, pues eso, precisamente la importancia que creo que tiene, ¿no? Bueno, insistir en que nada de esto sería posible sin los patrocinadores y los sponsors. Gracias a ellos, pues estamos hoy aquí compartiendo tiempo, conocimiento y risas, como veis. Eh, y volver a recordaros otra vez que, pues, que estéis atentos a las charlas, a las palabras secretas y demás, porque como veis ahí, pues hay un montón de premios para este jueves, ¿vale? Eh, agenda. Bueno, al final en media hora creo que son probablemente demasiados temas, pero he preferido tocar todos estos temas de una forma un poco superficial, porque la configuración de muchos de ellos es bastante engorrosa y toca aspectos más relacionados con directorio activo, con componentes de seguridad y demás. Simplemente he querido que supierais, por un lado, pues qué son algunas de las opciones que aparecen ahí en el panel de administración de Power BI y que simplemente nos aparece un botón que dice irse al centro de administración de Office 365, ¿no? Pues que sepáis qué es lo que significan y qué cosas bueno, pues podemos obtener de ese tipo de configuraciones, eh, y que lo vieses desde un punto de vista de Power BI, ¿vale? Entonces, pues he querido tratar esos temas. El primero de ellos sí está muy enfocado en Power BI, es fruto de un montón de preguntas, siempre de discusiones y que nadie tiene muy claro qué significa publicar informes, qué significa que puedo publicar en la web, que no puedo, es seguro, no es seguro, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese es un punto eh, que intentaré aclararos. Después, todo lo que tiene que ver con protección de datos, echando mano de Microsoft Information Protection para poder etiquetar nuestros datos y qué significa eso y qué obtenemos con etiquetarlos, más allá de que nos aparezca en algún sitio que los datos son confidenciales y demás. Veremos también temas de auditoría y un poco de control de acciones en tiempo real con algo que se llama Cloud Application Security, que es la solución CASB de Microsoft y que nos permite monitorizar en tiempo real, pues, actividades que consideremos sospechosas sobre nuestros datos o informes en Power BI, ¿vale? Es un poco lo que tenía pensado comentaros. Eh, la publicación de informes en web. Bueno, a la hora de publicar informes en web, pues tenemos, como veis ahí, en Power BI, fundamentalmente, eh, estas dos opciones de aquí, ¿no? Que son las que vengo un poco a matizar y la diferencia que existe entre ellas, ¿vale? La posibilidad de publicar un informe en web, en un sitio web o portal, o publicarlo en la web público, como pone, ¿de acuerdo? Eh, Porque muchas veces la gente no entiende por qué existe algo que se llama Power BI Embedded y por qué hay que pagar por eso, lo que cuesta, que no es económico, cuando tenemos la posibilidad de simplemente publicar nuestros informes en Power BI en una web de esta forma y ya podemos protegerlos nosotros como queramos, ¿vale? Em, la, esta opción de aquí abajo, la posibilidad de publicar en web de forma pública, ya os lo pone ahí. De hecho, por defecto es una opción que viene deshabilitada y que sale ese mensajito de ahí abajo que se puede habilitar para publicar en la web. Como os pone entre paréntesis, como os avisa cuando publicáis, y la verdad es que, bueno, Microsoft está pesado con esto y lo avisa en un montón de sitios, es público. Público significa que es público, que todo el mundo va a poder ver ese informe. Y cuando digo todo el mundo, que todos los buscadores, Google, Bing, etcétera, 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 indexan ese contenido, ¿de acuerdo? Y que es algo, bueno, que está pensado única y exclusivamente para aquellos escenarios en los cuales queréis realmente publicar información de forma pública, es decir,
bueno, pues ya sea porque en la web de vuestra organización o de algún cliente, pues se requiere publicar información basada en datos y que esa información queréis utilizar Power BI como herramienta para mostrarla. Bueno, pues ese es un escenario posible, útil, para el cual pues no es necesario tener un Power BI embedded y que podemos publicar esa información sin mayor restricción que tener cuidado con los datos que estamos publicando, ¿de acuerdo? Pero tener en cuenta que esto se indexa por parte de los buscadores y cualquiera puede buscar en un buscador esos datos, ¿vale? Por otro lado, la posibilidad de publicar esta opción de sitio web o portal, aquí ya estamos requiriendo de iniciar sesión y estamos requiriendo, bueno, pues de tener esa cuenta de Power BI que nos permita, eh, bueno, pues iniciar sesión y tener los permisos necesarios y suficientes pues para poder visualizar ese informe que se está compartiendo, ¿vale? Eh, vamos a ver esto un poco en acción, ¿vale? Y voy a ver si consigo rápidamente mostraros aquí la diferencia con un informe bueno, eh, sencillito como podría ser este, ¿verdad? Vale. Como os decía, pues aquí cuando vamos a insertar informe tenemos, en este caso, pues esta opción habilitada, ¿vale? Esto pues ya por aquí, en la configuración aquí del tenant, pues tenemos aquí la posibilidad de publicar en web, ¿vale? Esta opción que veis aquí de publicar en web, una opción que se puede habilitar o deshabilitar y ya cuando la habilitamos, ya como os decía aquí, nos avisa de que esto se va a publicar, ¿vale? Es decir, si publicamos esto de esta forma en una web, vamos a copiar este código y vamos por aquí, ¿vale? A meter esto, ¿vale? Directamente en un HTML, ¿vale? Y vamos a abrir esto aquí rápidamente con un Visual Studio Code. Ok, si pegamos esto por aquí, bueno, pues aquí podéis ver, ¿vale? Lo que quiero hacer hincapié es en que, aunque parece que estamos haciendo lo mismo y el resultado puede ser parecido, quedaros con que aquí lo que estamos haciendo es llamando al servicio de Power BI, llamando a este método, ¿vale? Al método de visualización, donde realmente, como veis, lo único que le estoy pasando es clave de mi informe, la clave del informe que quiero visualizar y visualizo. No tengo ningún otro control, ni estoy llamando a ningún otro método, ni nada que se le parezca. Con lo cual, esto no tiene seguridad ninguna. Yo abro este HTML directamente aquí y esto se está conectando a esa URL, el servicio de Power BI, ni me ha pedido autenticación, ni me ha pedido nada, ¿vale? Y yo lo puedo visualizar sin problema ninguno, ¿verdad? Bueno, pues como veis, es completamente público. Si buscásemos en Google, en Bing, en cualquier buscador, en ese site de Power BI, veríamos, podemos hacer la prueba si queréis, ¿vale? Eh, vamos a hacerlo para que veáis que esto no es solamente cosa de Microsoft. Si lo hacemos en Google y buscamos en el site de app.powerbi.com, ¿vale? ¿Vale? Pues como veis aquí aparecen un montón de entradas, ¿verdad? Y aunque aquí nos parezca esto de que parece que tenemos que iniciar sesión, no tenemos que iniciar sesión, ¿eh? Si le hacemos doble clic, estamos viendo aquí ese informe, ¿vale? Acabará cargando ese informe de Power BI sin necesidad de autenticarme. Podemos utilizar esta búsqueda buscando cosas, ¿no? Buscando cosas como salarios, ¿vale? Y aquí me estaría devolviendo pues todos los informes de Power BI que han sido publicados de esa forma pública, ¿vale? Y que contienen dentro de su texto la palabra salarios. Y como veis, pues hay unos cuantos, ¿verdad? Bueno, pues yo no sé si todo el mundo es consciente eh, de que cuando está publicando de esta forma un informe de Power BI, esto es público, pero público al mundo mundial, ¿vale? Y no solamente eso, sino que además está indexado por parte de los buscadores. Con lo cual, evidentemente, salvo que sepáis muy bien qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos compartiendo, pues entenderéis que no es una práctica recomendada para publicar vuestros informes de Power BI, ¿vale? Por el contrario, si lo que hacemos, y voy a ver si me entero por dónde ando, por aquí, ¿vale? Si
Por el contrario, si lo que hacemos es publicar en nuestro sitio web o portal, voy a copiarme otra vez este código que me genera aquí para embeber el iframe, ¿vale? Y voy a hacer lo mismo que antes, me voy a crear aquí otro ficherito, ¿vale? HTML, ¿vale? Borramos esto, vamos aquí a Visual Studio Code, pegamos esto, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Os fijaréis que ya lo que estamos haciendo, ¿vale? Es llamando, ¿vale? A un servicio que me embebe el informe y que estoy llamando por un report ID a este informe, ¿vale? No es simplemente ya un objeto que yo he publicado directamente y que he hecho absolutamente público, sino que estoy llamando un método para embeber ese informe dentro de una web. Y evidentemente esto no es lo mismo. Si yo ahora intento abrir este fichero, el resultado de intentar abrir este fichero HTML es que Power BI me pide autenticarme. Y o soy capaz de autenticarme, tengo permisos y además tengo una licencia de Power BI o no podré ver ese informe. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia, evidentemente, es fundamental, ¿no? De hecho, bueno, aquí alguien se arrepintió porque este informe de Power BI no me va a abrir nunca, ¿vale? Porque fijaros que estoy llamando al método sin pasarle el parámetro de ningún informe, ¿vale? Entonces, alguien dejó ahí un informe publicado a medias, pues no me está abriendo, pero si cogemos cualquiera de estos de los salarios, ¿vale? Para que veáis que no os engaño, ¿vale? Aquí fijaros como ya se me abre el informe de Power BI directamente sin autenticarme ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, yo aquí no estoy autenticado, no estoy en Power BI y estoy públicamente viendo este informe, ¿vale? Y evidentemente interactuando con él, ¿vale? Como veis, filtrando, ¿de acuerdo? Y bueno, pues trabajando pues con ese informe, bueno, pues, como si tuviera con total funcionalidad, ¿vale? Bien, ese era el primer punto que quería compartiros, ¿vale? Las opciones de publicación de estos informes y mucho cuidado con esto de publicar en la web, con la capacidad de que esto es realmente público, se indexa, etcétera, etcétera, ¿vale? Segundo punto, auditoría, ¿vale? Em, bueno, en la parte de auditoría, dentro de Power BI, aquí os lo voy a enseñar fácilmente, ¿vale? Eh, bueno, sí, dentro de la parte de registros de auditoría, cuando vamos a Power BI, pues evidentemente lo que nos dice es que esta configuración forma parte de la gobernanza, de los mecanismos de gobernanza y seguridad que tenemos en el tenant de Microsoft 365, ¿verdad? Si nos vamos a ver esa opción de auditoría dentro del portal de compliance de Microsoft, bueno, pues ahí podemos buscar dentro de esa auditoría, ¿vale? Eh, si buscamos dentro de actividades, ¿vale? Pues tenemos ya una serie de actividades de auditoría relacionadas con Power BI, donde podríamos ver quién ha visualizado un panel, cuándo se crea, cuándo se edita, cuándo se ha compartido, si se han impreso, si se han copiado, lo mismo para informes, ¿vale? Eh, bueno, no sé, podemos coger aquí algunas acciones y podemos intentar buscar y ahí tendremos resultado de la auditoría, ¿vale? Bueno, pues qué usuarios han ejecutado esas acciones, desde qué direcciones IP, en qué fecha y qué elementos, ¿vale? Es importante que sepamos que tenemos este registro de auditoría y que podemos tener información sobre qué es lo que los usuarios están realizando con nuestros informes, ¿vale? Más allá de las métricas de uso que nos proporciona de forma directa Power BI. Aquí estamos con un enfoque más de seguridad y no tanto de saber qué informes se utilizan y cuáles no, sino qué están haciendo los usuarios, quién modifica, quién descarga informes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso lo podemos auditar. Eso como primer paso de lo que podemos controlar desde un punto de vista de seguridad, que aquí estaríamos única y exclusivamente visualizando esas acciones de auditoría, ¿vale? Después tenemos otro concepto, ¿no? Y aquí ya empezamos a incluir componentes externos a Power BI, ¿vale? Hasta ahora lo que hemos visto es, bueno, pues la opción de publicación y las opciones que tenemos de auditoría dentro de Power BI. Ahora tenemos un componente que se conoce como el acceso condicional y esto es un componente de Azure Active Directory para el cual es necesario tener un Azure Active Directory Premium P1
que tampoco es gran cosa, con un Business Premium de un Microsoft 365 Business Premium ya lo tenemos, ¿vale? Y que en aquellos escenarios que son los recomendados para distribuir y publicar Power BI, que es cuando yo empaqueto y publico aplicaciones, puedo definir directivas de acceso condicional a esas aplicaciones, ¿de acuerdo? Es decir, que puedo llegar a definir, eh, pues ya no solamente que un usuario tenga permiso para hacer la aplicación o no, porque eso lo puedo controlar desde Power BI, ¿verdad? Pero puedo decidir que los usuarios tengan acceso solo si acceden desde la red corporativa o solamente si acceden desde una máquina, desde un PC, desde un laptop que está incluido dentro de la herramienta MDM, dentro de Intune, o que tiene instalada tal versión del antivirus, o que el usuario no está marcado como un usuario con riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, políticas de acceso condicional a aplicaciones, como veis ahí, de Power BI. Evidentemente, he tenido que definir esa aplicación de Power BI, he tenido que publicarla y después puedo definir esa directiva de qué es lo que quiero hacer y cómo, ¿vale? Para verlo rápido, ¿vale? Bueno, pues es como os decía, aquí nos tenemos que ir al Azure Active Directory, ¿vale? Y por aquí, si nos vamos a la opción de seguridad, ¿vale? Pues tenemos las políticas de acceso condicional, ¿vale? Entonces aquí, de esas políticas de acceso condicional, como os comentaba, bueno, pues nos podemos crear a qué usuarios queremos que se le aplique. Aquí podemos decidir, ¿vale?, a qué aplicaciones queremos que se aplique estas políticas y aquí dentro de las aplicaciones, por lo que os decía, ¿no? Si tenemos publicada alguna aplicación de Power BI, pues podríamos seleccionar esa aplicación de Power BI, ¿vale? Y aquí lo que podríamos aplicar son una serie de condiciones primero, ¿vale? Condiciones relacionadas, como os decía, con desde dónde accede el usuario, si es un usuario en riesgo o no, si el inicio de sesión que ha hecho el usuario es sospechoso porque no ha pasado a la primera el segundo factor de autenticación, la ubicación, la plataforma desde la cual está accediendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto, ¿de acuerdo?, que podemos configurar, plataformas, desde cuál está accediendo, aplicaciones cliente, desde qué aplicación cliente está accediendo el usuario, ¿vale? Bueno, como os decía, todo esto lo podemos configurar y podemos definir una política de acceso condicional a nuestras aplicaciones de Power BI para darles un poquito más de seguridad. Más allá de poder decidir qué usuario puede o no puede, bueno, pues trabajar con esa política de acceso condicional, que es la clave para implementar algo que seguramente os suena, que es una política de seguridad de Zero Trust, ¿verdad? De confianza cero, de no confiar, de siempre pensar que todo acceso es sospechoso y hacer, digamos, autorizaciones explícitas en lugar de lo contrario, ¿vale? Bueno, pues todo esto lo tenemos con acceso condicional. Insisto, es necesario a nivel de licenciamiento el disponer de un Azure Premium P1, ¿vale? Que viene por defecto en muchas de las suscripciones Office 365, ¿vale? Vale. Después, bueno, pues otra opción, otras dos opciones más que me permiten también agregar un poco de extra a nivel de seguridad, que también son dos componentes externos a Power BI, que como veis ahí dentro del portal de administración de Power BI, en eso que han dado por llamar métricas de protección, pues simplemente tenemos esos dos accesos directos que me permiten configurar, por un lado, la integración con algo que se conoce como el Microsoft Information Protection, y por otro lado lo que es la integración, perdón, con el Cloud App Security, ¿de acuerdo? Que son dos componentes también externos a Power BI, ¿vale? Que también requieren, pues, de su licenciamiento adicional extra a Power BI, también incluidos con muchas de las suscripciones 365, ¿vale? Bueno, y que nos permiten agregar algunos componentes extras más allá de lo que acabamos de ver ahora del acceso condicional y demás, ¿no? El primero de ellos es la integración con Information Protection. Information Protection, bueno, pues es la evolución del Right Management, de la posibilidad de gestionar derechos y permisos de acceso a los usuarios basado en la catalogación mediante etiquetas de contenidos, ¿vale? Algo pues que nació en Office, ¿vale? El poder proteger documentos de Office, marcarlos como sensibles, como confidenciales, etcétera, etcétera,
Microsoft ha ido extendiendo eso hasta que ha llegado a algo conocido como Azure Information Protection, ¿vale? Que es el que a día de hoy, bueno, pues ha consolidado lo que había en 365, lo que había en Azure y lo que había en otras en RMS, pues se ha consolidado en un único producto, ¿vale? Y esto tiene integración con Power BI también, ¿vale? Y me permite, pues, definir, ¿vale? Pues eso, darle, etiquetar y definir el nivel de sensibilidad que tienen mis informes o incluso mis conjuntos de datos o mis paneles, se puede aplicar a diferentes objetos dentro de Power BI, ¿vale? ¿Y para qué? Pues para que ocurran después cosas como las que estáis viendo ahí, ¿no? Que si yo, por ejemplo, exporto datos a un fichero Excel, pues ahí pueda restringir más allá de los permisos vía esas etiquetas, marcando esa información como condicional, ¿vale? Que yo pueda ver a qué tengo permiso o no tengo permiso. A que, por ejemplo, como veis a la derecha, si hago una exportación a PDF, eso no se pueda visualizar de cualquier forma, sino que necesite de esa visualización de ese informe en PDF, de un visor PDF que soporte la integración con Azure Information Protection para poder comprobar si esa etiqueta de confidencial le permite al usuario, o esa etiqueta como yo la haya marcado, hacer determinadas acciones o tiene que cifrar el contenido, ¿vale? Y también lo mismo cuando hago exportaciones a PowerPoint, como veis ahí, ¿vale? Entonces, ese es el componente que me permite, pues eso, etiquetar y catalogar esa información eh, y que se puede integrar también con algo que se llama Azure Purview, eh, que me permite manejar todo esto de la catalogación de datos y etiquetar datos ya almacenados en SQL y demás, pero eso es un componente todavía más allá, diferente y aparte, ¿vale? Em, y esto también seguro que alguna vez os ha pasado, esta parte de etiquetado la han incorporado también en las últimas, creo que hace 2 o 3 meses, en las últimas ediciones de Power BI Desktop, aparece también la posibilidad, aparece un apartado de confidencial en el cual nosotros podemos marcar, eh, bueno, pues nuestros informes como confidenciales, ¿verdad? Esta opción que veis aquí a la derecha, ¿vale? Me aparece sombreada, ¿por qué? Bueno, pues porque no, en este caso estaba necesito iniciar sesión, ya ha acabado, ahora ya he iniciado sesión con esta cuenta de usuario, en esta cuenta de usuario ahora os enseñaré que hay una etiqueta creada como de confidencial para que yo pueda marcar mis informes como confidenciales, ¿vale? Y entonces me aparecerá activa esta opción desde Power BI Desktop, ¿vale? Y marco como confidencial este fichero. Y esto es otra forma o es una forma adicional a poder controlar, ¿vale? El compartir directamente ficheros de Power BI Desktop, porque si yo marco este fichero como confidencial, cuando otro usuario intenta abrir este fichero, se tienen en cuenta las configuraciones que tenga esta etiqueta de confidencialidad, ¿de acuerdo? Algo que, como sabéis, no es posible aplicar seguridad a los informes de Power, a lo que son los ficheros PBX de Power BI Desktop. No quiere decir que con esto podamos tener seguridad, porque las directivas de etiquetado permiten lo que permiten, ahora lo veremos, pero sí es una forma extra de marcar este informe y este fichero como confidencial y que eso impida que se realicen determinadas acciones o por lo menos que esas acciones se controlen y no que ese PBIX tenga vida propia y ande por la organización o por fuera de ella incluso, bueno, pues provocándonos un agujero o una brecha de datos, ¿vale? Todo esto tiene una configuración, bueno, no diré que compleja, pero sí de diferentes pasos, ¿vale? Eh, bueno, pues que os voy a enseñar ya, digamos, resultado final, ¿vale? Dentro del mismo portal de compliance, que es al final el portal donde Microsoft ha ido, bueno, en esta URL donde están todas estas configuraciones de seguridad que se han ido incorporando entre 365, Power BI y demás, tenemos la opción de protección de la información, ¿vale? Dentro de esta opción de protección de la información, ¿vale? Bueno, pues yo tengo aquí creada una etiqueta, que es esta etiqueta de confidencial que os acabo de enseñar desde el Power BI Desktop, ¿vale? Entonces, si nos vamos a ver esta etiqueta, ¿vale? Y nos vamos a editar esa etiqueta para que veáis un poco, bueno, pues la información que tiene. Bueno, básicamente un nombre para mostrar y poco más. ¿Dónde queremos que se aplique de esta etiqueta? ¿Vale? Pues si quiero aplicarla en este caso a archivos y correos electrónicos, que es bueno, la integración que tenemos dentro de Power BI,
o si puedo aplicarla a controles de acceso de Teams y grupos de 365, ¿vale? De acuerdo. Si vamos aquí, vamos a ver esto, porque no me deja continuar. Vale, porque ya tengo definido y solamente me deja finalizar, ¿vale? Si creamos, ya la tengo publicada, vamos a crearnos una nueva para que veáis, ¿vale? Rápidamente. De acuerdo. Sí, vamos. Tengo aquí el botón este de compartir y no me está dejando. Le puedes dar a hide, Antonio. ¿Perdón? En hide se te quita. En ocultar. Hide en murciano de ocultar. Tiene stop sharing y al lado hide. Vale, grande, Miguel. Vale, aquí, como veis, bueno, pues tenemos la opción de marcar el contenido y de cifrado, ¿vale? Para poder cifrar archivos y correos electrónicos. Esto, por mucho que le deis, en Power BI no funciona, ¿vale? Es decir, no cifro los ficheros cuando los exporto y demás. ¿Ha pasado algo, Antonio? ¿Antonio? Hola, hola. De los objetos, ¿de acuerdo? Si podríamos hacer obligatorio el etiquetado de los objetos de Power BI cuando los publico, ¿vale? Ok. Bueno, todo esto en Power BI por defecto está deshabilitado, ¿vale? Por defecto todas estas opciones están aquí dentro de la opción de Information Protection, ¿vale? En la configuración del tenant en Power BI. Como veis aquí, pues bueno, pues puedo habilitar y lo que permito y restringo realizar. Y después, bueno, pues nuestros objetos, una vez lo habilito, cuando veamos las propiedades de nuestros objetos, tendremos una columna de confidencialidad y ahí puedo marcar, ¿de acuerdo? En la configuración de cada uno de los objetos, ¿vale? Pues si quiero que eso sea confidencial o no, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, ¿esto para qué me puede valer? Me puede valer como cosas como, por ejemplo, yo puedo exportar esto a un PDF, ¿vale? Bueno, esto le puede llevar un rato y creo que lo tengo descargado en algún sitio, ¿vale? Pues no, lo borré, así que nos tenemos que esperar, ¿vale? Cuando se descargue el PDF, veréis como os decía, voy a poner también, voy a hacer otra cosa que va a ser creo que un poco más rápida, ¿vale? Que es exportar estos datos a un fichero Excel, por ejemplo, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí ya me está diciendo que está configurando en mi equipo para Information Right Management, ¿vale? Veis que me abre el fichero Excel en una vista protegida, ¿vale? Esa vista protegida, ¿vale? Aquí abajo veo, bueno, pues que tengo marcado, en este caso, pues ya estoy autenticado y por eso no me sale aquí arriba esa barra, sale simplemente aquí abajo, pero ahí veis cómo me marca que está marcado como información confidencial y me marca los permisos que tenga, pues en este caso soy el administrador y soy yo el que he publicado el informe, tengo todos los permisos, ¿vale? Si fuera otro usuario, podrían llegar a ocurrir cosas, ¿vale? Ahora, ¿vale? Si abrimos esto, fijaros lo que pasa al exportar el PDF, ¿vale? Me está diciendo que no puedo abrir el PDF aquí. No puedo abrir el PDF desde un navegador, porque en el visor PDF, que en este caso tiene el navegador, no se puede conectar para ver si esta etiqueta tiene una determinada directiva, no tiene directiva, le permite a este usuario, a este grupo acceder o no le permite acceder. ¿De acuerdo? El usuario tendría que abrir este informe, ¿vale? Si lo tengo por aquí, esto me lo habrá dejado por aquí, ¿no? En descargas, ¿vale? Deberíamos abrirlo con un visor que soportase, ¿vale?
ese complemento que, como veis, además me obliga a tener instalado, ¿vale? Tendría que descargarme aquí el componente de Azure Information Protection para que me permitiese ver en PDF esa información, ¿vale? Entonces, como veis, una capa más de seguridad que podemos agregar con el etiquetado y con las directivas de etiquetado en este caso, de Microsoft Information Protection, pero con su integración con Power BI, ¿vale? Y por último, bueno, que ya me estoy yendo un poquito de tiempo, la opción de Cloud Application Security, ¿vale? El Cloud Application Security, como os decía, es la solución CASB, el broker de seguridad que proporciona Microsoft en Azure. ¿Qué es un broker de seguridad? Bueno, pues es un componente que se encarga de espiar, fundamentalmente, ¿vale? Es decir, con un CASB, lo que podríamos hacer en nuestra organización es conectar este CASB pues, a todo el flujo de datos que puede pasar por los firewalls de nuestra organización y que esto me chive pues, todas las aplicaciones SaaS que están utilizando los usuarios, cómo las están utilizando, evitar que las usen en determinadas franjas horarias o por determinados usuarios y demás, ¿de acuerdo? Es decir, tiene conectividad directa con cientos de aplicaciones SaaS, pues, con Salesforce, por ejemplo, con Google, con un montón de ellas, tiene conectores que le permite bueno, pues establecer esa seguridad. Es un broker que se pone en el medio y que de alguna forma pues me permite filtrar ese tráfico y conocer en todo momento lo que estamos haciendo, ¿vale? ¿Para qué puedo utilizar esto con Power BI? Bueno, pues porque resulta que por defecto, ¿vale? Primero porque lo veis ahí que está en el portal de Power BI, ¿vale? Dentro de esas métricas de protección, como os decía, nos proporciona por defecto dos controles en tiempo real, ¿de acuerdo? Que esto al final, el objetivo de esto sería el estar integrado con un SIEM probablemente y disparar alertas en un servicio SOC 24/7, pero sin irnos a algo tan complejo, por defecto trae, como veis ahí, dos directivas relacionadas con Power BI, que tienen que ver con ver, como veis ahí, actividad sospechosa a la hora de compartir informes, ¿vale? Y a la hora de cuándo se realizan demasiadas comparticiones de informes, ¿de acuerdo? Entonces, esto me permite, pues eso, tener controlado esa información, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, si nos venimos por aquí otra vez al portal, en este caso, al portal del Cloud App Security, ¿vale? Este es el panel, ¿vale? Del Cloud App Security. Yo tengo aquí en este caso ya definida una alerta, ¿de acuerdo? En este caso para la compartición con Power BI, ¿vale? Pero aquí dentro de los registros de actividades, ¿vale? Bueno, pues ya veis cómo dentro de las aplicaciones tenemos Power BI, ¿vale? Son de las aplicaciones que vienen por defecto y que el Cloud App Security me permite controlar, ¿de acuerdo? Es decir, fundamentalmente aquí lo que tenéis que tener claro es que todo el tráfico que va hacia y desde Power BI pasa por CASB, ¿de acuerdo? Pasa por este Cloud Application Security. Y si yo pago licenciamiento, automáticamente tendré esta información. Información que va más allá de la que veíamos antes en las auditorías, ¿de acuerdo? Esto no es la auditoría que veíamos de 365, sino que es una información en la cual, como veis ahí, pues puedo ver mucha más información sobre qué es lo que ha hecho el usuario, los tipos de dispositivos, el direccionamiento IP, desde dónde me estoy conectando. Efectivamente, estoy en un hotel ahora mismo, ¿vale? Bueno, como veis, mucha más información relacionada, ¿vale? Con temas ya más de red y de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces aquí, como veis, puedo ver información centrada ya en el usuario que lo ha hecho y puedo ver qué es lo que ha estado haciendo ese usuario y desde dónde, o la dirección IP desde la que me estoy conectando, ¿verdad? ¿De acuerdo? Como veis, es una información que tiene poco que ver con, en este caso, con Power BI, pero estamos intentando controlar qué es lo que ocurre en nuestro entorno de Power BI, ¿vale? Y todo esto, aquí simplemente estamos visualizando, investigando, viendo qué ocurre. Después tenemos la opción de control, ¿vale? En la opción de control tenemos las directivas, que como os decía, en la parte de Power BI, pues tenemos las directivas por defecto, ¿vale? Las de compartir informes de forma sospechosa, en el cual yo puedo decidir, bueno, a quién queremos controlar, ¿vale? Y si esto lo considero como una amenaza o no. La alerta que quiero definir, y fijaros que puedo definir alertas que me disparen flujos de Power Automate,
¿vale? En el caso de que alguien desde una ubicación no conocida, desde la cual se conecta por primera vez, resulta que está compartiendo un informe, ¿de acuerdo? Eso sería un caso de una sospecha de amenaza, pues que eso desencadene una alerta, además de poder enviarnos un correo electrónico y demás, ¿vale? Entonces, bueno, aquí como veis, de estas alertas yo ya tengo una generada, ¿de acuerdo? Porque compartido con una cuenta de usuario que no debía. Y aquí ya esto ya es gestión del incidente en sí, ¿no? Es decir, que cómo puedo resolver esto, ver toda la información, ver las alertas relacionadas, etcétera, etcétera. Y cierro la alerta, si ha sido un falso positivo, si ha sido algo que es inofensivo o si realmente ha sido un problema de seguridad, ¿vale? Pues porque todo esto le da información, ¿de acuerdo? Como veis aquí, me da información muy importante, ¿vale? La IP que se ha utilizado, ¿vale? Se han llevado a cabo actividades que requieren permisos de administración por primera vez en no sé cuántos días desde una máquina Windows 10, se ha utilizado un navegador de Chrome para no sé cuánto, ¿vale? Este usuario ha hecho 51 actividades administrativas en una única sesión, ¿vale? Y el registro de todas las tareas y de todos los comandos que ese usuario ha estado realizando, ¿vale? Fijaros a qué nivel de detalle. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos información pues, para aburrir y para poder tener controlado nuestro informe de Power BI, bueno, pues todo lo que necesitemos, ¿vale? Como veis, son opciones que se van un poco de lo que es el ámbito de Power BI. Entramos ya dentro del mundo seguridad puro y duro, integración con Active Directory e integración, bueno, pues con todas estas soluciones de gestión de seguridad de red. Pero bueno, creo que merece la pena por lo menos que sepáis que existen, ¿vale? Por si tenéis algún tipo de necesidad o de poder investigar cualquier tipo de escenario, pues que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Por mi parte, nada más. Como os decía, bueno, espero que os haya sido de interés y bueno, a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que necesitéis. Espectacular, espectacular. Que mira esto. Qué grande, Rubén. Estás en mute. Que se me ha dormido alguien con tu charla, Antonio, ¿no? Me ha preguntado, me ha dicho algo del licenciamiento y ya se ha dormido. Me la tengo merecida, me lo tengo merecido por lo de antes. Sí, ya, pero te la cobraré, Rubén. Germán, Bueno. una buena nunca en ningún sitio, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, aquí podemos entrar en una discusión filosófica que no sé si compartiremos o no, pero yo sí recomiendo hacer copias de seguridad, ¿vale? Recomiendo hacer copias de seguridad de los modelos y los informes de Power BI. El servicio no hace copias de seguridad por ti, como tampoco se hace copias de seguridad de nada por el estilo. Es decir, la copia de seguridad no viene incluida por defecto en las licencias ni gratis. Yo soy un friki de las copias. Siempre tengo 500 copias de los informes con los que estoy trabajando por si acaso. Sí. No hay nada como enseñar a un jefe bien, ¿eh? Habéis visto lo que me he aprendido aquí de... Madre de Dios. Brutal, Antonio. Bueno, brutal, sí, señor. Qué profundidad, ¿no? Para en media hora mostrarte todo prácticamente. Y cosas que hace fácil, Antonio, porque eso de comunicarse con el Intune, bueno, te quiero decir, eso es fácil lo que yo te cuente, el tener todo eso configurado para poder hacer esa demo de entrar y mira, aquí se ha visto. Muy bueno, y todavía tenemos 340 personas en línea a las 10 de la noche viendo seguridad. Qué bueno, eso, qué bueno. A ver, por lo menos aquí en España estamos sufriendo una ola de ataques de hackeos y demás brutal. Es un tema que, bueno, por eso lo he metido por aquí de resfilón, porque creo que es necesario concienciar de que hay que tener cuidado, de que no todo el mundo es bueno y hay gente con malas intenciones también en este mundo y al final creo que tus informes anden por ahí, estén públicos y demás, pues hay que tener cuidadito. Nosotros en el canal de Telegram somos enfáticos cuando la gente pregunta, porque yo no soy abogado y quisiera preguntárselo a un abogado, pero para mí publicar datos de una empresa
con un link público, para mí eso está, o es un delito o está cercano a eso, porque es como que yo saco una fotocopia de los estados financieros y los pegue en una pared o en un poste. Yo de verdad que lo veo así, lo veo bastante delicado y afortunadamente la gente lo está entendiendo, pero... Sí. Discutimos, Antonio, muchas veces en el canal si incluso no viola la Ley General de Protección de Datos. Es decir, que según qué información publiques tú, si estás saltando el GDPR. Pero bueno, es lo que tú dices, es filosófico. Sí, pero... depende de la información, ¿no? A veces yo con esto de la legislación nos la saltamos a la torera en muchos sitios. Es decir, hay poca gente que sepa que en Europa el Reglamento General de Protección de Datos exige, ¿de acuerdo? Que si tú utilizas en cualquier web cualquier modelo de Machine Learning, tienes que avisar a la gente que lo estás utilizando y tienes que darle el derecho, y la gente tiene el derecho a salirse del proceso automático y a que lo atiendas manual. Y además tienes la obligación de explicarle cómo funciona el modelo de Machine Learning, ¿de acuerdo? Eso no lo hace nadie. No, ni Cristo. Entonces... Ni Cristo. Pues, Antonio, ha sido un verdadero placer. Y de verdad, además creo que has conseguido algo que es difícil, que es que más de la mitad de los que estamos en el chat nos hayamos interesado por la seguridad y por todo lo que se puede hacer, que no es... el 75% se quedó. Venga, te lo compro. Te lo compro, Ricardo. Esto es una hazaña. Excelente, Antonio. Muchísimas gracias. A ver, qué bueno. Gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego. Y al resto, pues...